Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos analizando las selecciones de la Copa América, que además de la Eurocopa vamos a tener muchísimos vídeos con todos los partidos, con las imágenes, con los resúmenes y mucho más. Y vamos a analizar, como hicimos con la Eurocopa, que hicimos los 24 equipos, vamos a analizar los equipos de la Copa América. Y vamos a hablar de Uruguay. Vamos a hablar de la selección uruguaya, que viene de resultados oficiales muy importantes, viene de ganarle a Brasil, viene de ganarle a Argentina en Argentina, y sobre todo esta selección uruguaya que ha tenido, bueno, bastantes cosas que comentar. Vamos a hablar un poco de la vuelta de Luis Suárez a la selección también, un equipo con una identidad bastante clara y con varios jugadores muy interesantes y con algunos que no juegan exactamente en las mismas posiciones que en sus equipos. Lo vamos a analizar, vamos a como siempre, hablaremos de Uruguay con el campito y vais a ver la convocatoria completa de la selección uruguaya para esta Copa América y todo lo que puede hacer Uruguay. Vamos a analizar muchísimas cosas de esta celeste uruguaya, que es un equipo, sinceramente, un equipo que siempre compite muy bien. Siempre compite muy bien. De hecho, ha ganado Copas de América sin ser favorito. Ganó en Argentina 2 de ellas. No hace tanto sin ser favorito la selección uruguaya. Con lo cual es un equipo siempre a temer, por supuesto, Uruguay. Y más ahora dirigida por este hombre, por Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es uno, sin jugar, porque él no va a saltar al campo, lógicamente, es uno de los grandes personajes de esta Copa América. ¿Hasta dónde puede llegar Marcelo Bielsa con la selección uruguaya? ¿Será capaz de ganar la Copa América con la selección uruguaya? De momento le tiene muy bien clasificado para el Mundial de Estados Unidos y Canadá y México, tras ganar, ya digo, a Brasil 2-0 en Montevideo y ganar en Argentina a la selección argentina en la Bombonera. En esos partidos tuvieron mucho que comentar, hay mucho que analizar. Vamos a hablar de esos partidos, vamos a ver el planteamiento del equipo, las posibilidades, por ejemplo, cómo Fede Valverde juega una posición distinta a la que habitualmente le vemos en el Real Madrid y mucho más. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Uruguay, ya digo, un equipo siempre muy competitivo. Por ejemplo, este es el partido en el que Uruguay le gana a Argentina en la Bombonera, la Argentina de Scaloni. Tengo que decir que muchas veces Uruguay, le vamos a ver, como hace siempre Marcelo Bielsa, ese tipo de marcajes en individuales en zona, ¿no? El jugador que aparece por su zona, le coge el jugador que aparezca por su zona y le persigue. Persecuciones individuales por zona, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, los dos partidos que ganó contra Brasil y contra Argentina fue un equipo de mucho repliegue. Por ejemplo, estaba viendo cómo repliega el equipo contra Argentina, con Araujo, que es lateral derecho en la selección, luego lo vamos a comentar, con Araujo, con Cáceres, con Olivera y con Viña. En aquel partido, y luego lo cambió en la segunda parte, recuerdo que lo comenté en Movistar el partido, Olivera empezó jugando de central con Matías Viña, que es un lateral bastante llegador, bastante ofensivo, y luego al final acabó cambiando los centrales. Ugarte con Valverde, ese doble pivote que yo creo que es el que para mí tiene más opciones de ser titular, aunque en el tema de Ugarte puedo tener alguna duda. Pelistri y Maxi Araujo en los costados, y luego Nico de la Cruz y Darwin Núñez en un 4-2-3-1 clarísimo de la selección uruguaya, de la celeste uruguaya. Es un estilo es un esquema con el que yo creo que vamos a ver a Uruguay. Aquí lo tenemos en otro momento del partido, en Argentina, con Araujo, Cáceres, Olivera y Viña. Aquí lo tenéis, Valverde y Ugarte, aquí están mucho más paralelos, que es como creo que van a jugar. Y luego Nico de la Cruz haciendo de enganche con Darwin Núñez, que será, si juega con un solo delantero, que es como suele jugar, difícilmente va a entrar Luis Suárez. Yo creo que realmente Darwin Núñez tiene el puesto por delante de Luis Suárez, aunque veremos, porque el hecho de que llame a Luis Suárez para su última gran competición es posible que podamos verle más de lo que incluso imaginamos. Quiero comentar bastantes cosas, amigos de Mundo Maldini. Vamos a hablar, entre otros, de este hombre, de Araujo y su posición, no como central, sino como lateral. Hay muchas cosas que comentar. Vámonos al campito. Vámonos al campito, como sé que os gusta, y vamos a empezar a hablar de lo que es la celeste uruguaya, de esta selección uruguaya. A ver, el portero titular sin duda va a ser Rochet. Que le vimos de Nacional de Montevideo a Inter de Porto Alegre, que es un portero de bastante nivel. Yo creo que Rochet será el titular, no tengo muchas dudas. Ya pasó aquella época de porteros míticos en la selección uruguaya. Y luego Mele sería el segundo portero y el tercero portero sería Israel. Yo creo que, yo veo bastante claro que Rochet será el portero titular. El segundo Mele, ya digo, y el tercero será Israel. Pero vamos, no hay demasiadas dudas. Vamos con la defensa de 4. Uruguay juega con defensa de 4. Y luego quiero enseñaros una cosa interesante de los laterales, de cómo llegan al ataque a veces incluso los dos.
Porque el lateral derecho yo creo que no hay demasiada duda que el lateral derecho va a ser Araujo. Aquí lo tenemos, Araujo, el lateral derecho, el jugador del Barça, que ya sé que en el Barça ha jugado de central, porque Koundé ha jugado de lateral, más habitualmente, pero en la selección le vemos de lateral. En el Barça le veíamos de lateral jugando muchas veces cuando jugaba contra el Madrid para frenar a Vinicius. Bueno, pues Araujo es habitual lateral de la selección uruguaya. Y es un lateral que rinde muy bien en la selección, en ese puesto de lateral. Aquí lo tenemos, por ejemplo, vais a ver cómo posicionalmente... Aquí lo tenemos, banda derecha, aquí está atacando Uruguay, Viña también bastante ofensivo, pero Araujo claramente lateral derecho. Aquí le tenemos también desde el lateral derecho buscando ese centro, cargando mucho el área en esta jugada de Uruguay contra Bolivia, es este partido, y Araujo cargando mucho Uruguay el área, ya digo, y Araujo sacando el centro desde el costado derecho. Es un jugador en Uruguay que llega bastante por la banda. Aquí tenemos otra vez más en esta jugada con Fede Valverde y otra vez Cáceres esperando por detrás, Valverde, que es un jugador que se incorpora mucho al ataque, Nico de la Cruz en la posición de enganche, donde creo que le vamos a ver, yo creo que va a ser titular y no de Arrascaeta, y luego Araujo, aquí lo tenemos, jugando en ese costado derecho. Hay una jugada que yo quiero comentaros cuando hablemos de los laterales, y luego hablamos de Matías Viña, que es uno de los goles que le marca Uruguay a Argentina la Bombonera, que es esta jugada. Es una pelota que recupera Matías Viña, lateral muy ofensivo, y fijaos dónde está llegando Araujo, dónde llegan los dos laterales. Es decir, Matías Viñas va a centrar y Araujo va a llegar desde ahí para marcar al segundo palo y hacer ese 0-1. Una selección uruguaya que replegó mucho, pero salió siempre con peligro y le acabó ganando bien Argentina este partido. Así que Araujo... defensivamente muy poderoso y recuperando bien la posición y funcionando bastante bien de lateral derecho. La opción también para el lateral derecho, bueno, hay dos más. Una sería Nández, que es un jugador durísimo. Cuando saca el ventilador Nández no hay quien le pare, durísimo. A veces también puede jugar en el medio campo, puede jugar por dentro, pero bueno, sería digamos otra posibilidad. Y la otra posibilidad que yo creo sería Varela. Varela sería el otro lateral derecho que puede jugar en más posiciones, pero sería el lateral derecho. Para el lateral izquierdo hay tres posibilidades, aunque yo creo que el titular debería ser Matías Viña. Ya os lo he enseñado antes. Matías Viña, que es un lateral que llega bien al ataque, que tiene buen golpeo, bastante buen golpeo, y también cuando hace esas persecuciones individuales Uruguay es un jugador agresivo. Así que Matías Viña debería ser el lateral izquierdo titular. Puede entrar también Olaza. Por supuesto que puede entrar Olaza también, aunque yo me inclino por Matías Viña. Y luego Matías Olivera. Hay dos Oliveras en la selección. Matías Olivera, el exjugador del Getafe, también del Nápoles, que puede jugar como lateral o como central. Ya digo que en ese partido contra Argentina empezó jugando con Matías Olivera como central. Pero es una posibilidad, pero yo le voy a colocar más con la posibilidad de que sea lateral. Vamos a colocarle aquí como posibilidad de que sea lateral. Los centrales. Pues tengo pocas dudas, sinceramente tengo pocas dudas. El central derecho debería ser Jiménez, el jugador de Atlético de Madrid, le conocemos bien, jugador agresivo, que le funciona muy bien a Marcelo Bielsa, y el otro central debería ser Sebastián Cáceres, no confundir con el mítico Cáceres. Sebastián Cáceres debería ser el otro central. Yo creo que hay pocas dudas entre con Cáceres y con Jiménez, pero bueno, está la posibilidad también de Marichal, que puede ser central también, está jugando en el fútbol ruso, y luego hay jugadores que se pueden incorporar como centrales, ya digo, Matías Olivera puede ser central, pero yo creo que en el centro de la defensa, sinceramente, no tengo demasiadas dudas en el centro de la defensa. Vamos con el mediocampo. Por supuesto que hay un jugador que es absolutamente indiscutible, que es Fede Valverde, pero Fede Valverde, que en el Madrid le vemos jugar a veces más cerca del costado derecho, en un 4-3-3, como juega el Madrid habitualmente, ¿no? Bueno, pues Valverde juega en doble pivote en la selección uruguaya, claramente en doble pivote, y es una posición que a él le viene bien, porque además él llega al ataque, pero bueno, Valverde, que es uno de los ejes claro de esta celeste uruguaya, le vamos a ver en doble pivote, y le vamos a ver en doble pivote y funcionar muy bien. Es decir, funcionar francamente bien. Vamos a ver algunas imágenes que os he preparado de Fede Valverde para que veáis exactamente su posición. Aquí os lo enseñaba antes. Lo vamos a ver exactamente. Aquí lo veis perfecto. Fede Valverde, ahora por delante de Ugarte, que yo creo que debería ser el doble pivote. Ugarte, Fede Valverde. Ugarte más defensivo. Fede Valverde con el despliegue que lo conocemos, porque Valverde es un futbolista que necesita despliegue para poder llegar a 3/4 de campo y desde ahí hacer daño, ¿no?
y desde ahí hacer daño. Es que me parece muy, muy evidente. Aquí le tenemos también mucho más paralelos, Valverde, Ugarte, y luego le vemos llegar al ataque mucho, le vemos participar mucho en el juego ofensivo, ¿no? A Fede Valverde. Permanentemente le vemos llegar. Aquí lo tenemos otra vez. Aquí tenemos, jugando incluso más cerquita de los centrales. Él hace una doble función permanentemente, a veces cerca de los centrales o a veces más cerca de tres cuartos de campo. Pero ese es el Fede Valverde de Uruguay, insisto, un Fede Valverde que se aleja de la banda. Aquí lo tenemos, fijaos, posicionalmente, aquí lo vemos muy bien. Aquí está Ugarte metido entre los centrales. Este es el partido en el que Olivera jugó como central contra Argentina el primer tiempo. Ugarte metido entre los centrales y Fede Valverde por delante. ¿Por qué digo que Ugarte es muy importante? Porque yo creo que, si hablamos de la selección uruguaya, a mí me parece que Ugarte, que empezó muy bien la temporada en el Paris Saint-Germain y luego se ha ido quedando sin sitio, eso es cierto, creo que es el que mejor se entiende con Fede Valverde. En esa doble posición, de a veces Valverde jugar más atrás y Ugarte por aquí, pero más habitualmente Ugarte entre los centrales, como lo hemos visto. Ugarte es un jugador que habitualmente viene mucho a recibir atrás. Y es algo que también, bueno, os voy a enseñar, como esto que vemos aquí, por ejemplo, de Ugarte, pues es bastante habitual. Venir aquí a recibir, Cáceres y Olivera se abren y él va a tocar. Viene desde aquí, recibe de Rochet y va a tocar para Cáceres, ¿no? Esta posición de Ugarte como eje del medio campo, como mediocentro más defensivo, liberando a lo que tiene por delante, es una posición bastante clava para él y yo creo que precisamente por eso a Ugarte le veremos en esa posición. Más jugadores que pueden jugar ahí, Emiliano Martínez, que está jugando en Dinamarca, una de las sorpresas de la convocatoria. Bentancur, futbolista bastante técnico, pero yo creo que... Ahora sí lo vemos aquí en el campito, que no había puesto el campito. Vamos a sacar a Martínez y vamos a sacar a Bentancur. Aquí tenemos a los dos, Martínez y Bentancur. Bentancur puede entrar pero yo creo que... Es que yo veo muy claro que es Ugarte Valverde, pero bueno, puede haber alguna novedad. No digo que no. Pero bueno, estas son las 4 posibilidades para esas posiciones. No, tampoco hay muchas más. Vamos con el costado izquierdo del ataque. Yo creo que aquí está claro que va a jugar. Está jugando en México Maxi Araujo. Ya digo que hay bastantes jugadores a lo mejor menos conocidos para el gran público. Maxi Araujo yo creo que tiene bastantes opciones de ser titular en el costado izquierdo. Y si no, podría entrar Brian Rodríguez, que es un futbolista que a mí me gusta, un jugador habilidoso, con velocidad, para jugar también por dentro. Entre estos dos yo creo que se van a disputar el puesto de falso extremo izquierda, digamos, ¿no? Llamémoslo así. Para el costado derecho, a mí, el jugador que más me gusta y el que creo que va a ser titular es Pellistri. A mí Pellistri es un jugador que desde que le vi en Peñarol, ya hace muchos años, siempre me ha gustado mucho. Yo creo que para jugar pegado a la banda derecha, en el desborde que tiene, me parece el mejor. Sinceramente, me parece el mejor y os he preparado también algunas imágenes, algunos capturas para que veáis exactamente dónde se mueve Pellistri. O sea, si Pellistri se pega a la banda, es un jugador que tiene desborde, que también recupera la posición y sabe defender, por supuesto que sí, y esto lo hace mucho y lo hace bien. Lo hace bien Facundo Pellistri. Aquí tenemos a Nico de la Cruz, jugador importante también, conectando con Pellistri, siempre buscando el espacio por el costado derecho. O sea, el lateral va a tener que tener mucho cuidado con Pellistri, porque es un jugador muy hábil. Y como le dé espacio o reciba al pie, con ventaja, te hace mucho daño Pellistri. Jugador muy peligroso y yo creo que en su día se le dio ya bastantes minutos en la selección uruguaya y a mí me parece lógico, otra vez, conexión de la Cruz con Pellistri, me parece lógico que Marcelo Bielsa se lo siga dando. Me parece lógico que le siga dando a Pellistri la confianza que merece, sinceramente, que merece. Y luego, además de Pellistri, hay 3 jugadores más que pueden entrar. Uno es Cristian Olivera, puede entrar en el costado derecho, por supuesto. Otro sería Canovio, que también puede jugar más por dentro, pero otro sería Canovio. Y luego el otro sería Ocampo, al que hemos visto aquí en el fútbol español en el Cádiz. Bueno, pues Ocampo también podría entrar. Pero yo creo que Ocampo es un jugador de más fortaleza física. Yo creo que Pellistri es el que debería entrar. Por dentro hay 2 posibilidades. Para mí, titular Nico de la Cruz. Ya habéis visto cómo conecta con Pellistri de maravilla. Nico de la Cruz, es que conecta, aquí vais a verlo otra vez, cómo justo conecta en este tipo de jugadas que yo os he puesto antes. Es un futbolista, Nico de la Cruz, que yo cuando le vi en Liverpool uruguayo,
Por cierto, que no, me ha sorprendido que no esté Luciano Rodríguez, dicho sea de paso, de Liverpool uruguayo en esta selección. Yo creo que merecía estar, para mí merecía estar. No sé qué opináis los amigos uruguayos, que muchos estaréis viendo este vídeo. Pero estas conexiones de la Cruz por dentro, y es un jugador que tiene capacidad también para el penúltimo pase, para el golpeo. Yo creo que es un jugador interesante. Y a mí me parece que ahora mismo Nico de la Cruz está por delante de un jugador que en su momento fue muy importante, que es de Arrascaeta. Yo creo que está por delante de Arrascaeta. Y nos queda por hablar de los dos delanteros, de los dos nueves que tiene, que son Darwin Núñez, que yo creo que ahora mismo debería ser el titular, por nivel, también cuando juega al espacio es muy bueno, o Luis Suárez, el mito Luis Suárez, que es el único que se mantiene, digamos, de la gran... Bueno, él fundamentalmente de los delanteros, por supuesto, ¿no? Aquella delantera mítica de Suárez, Cavani y Forlán, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Luis Suárez se mantiene en la selección uruguaya después de su etapa en Nacional, de su etapa en Gremio, era en el Inter de Miami, pero yo creo que, bueno, a mí me parece que Darwin Núñez ahora mismo está mejor que Luis Suárez. Y como no juega con dos puntas, me parece difícil pensar que Luis Suárez vaya a ser titular. Esto es lo que es Uruguay. Vamos a ir colocando el equipo, yo creo, ya digo, muy competitivo y más todavía con Marcelo Bielsa, Rochet en la banda como portero. Luego tenemos, yo creo que Cáceres, Viña, Jiménez y Araujo la defensa. Yo me inclino por Ugarte Valverde en 4-2-3-1, ¿eh? Me inclino por Maxi Araujo. Yo creo que va a jugar Nico de la Cruz. Yo creo que va a jugar Pelistri. Y arriba Darwin Núñez. Este sería un 11 bastante razonable, que yo creo que ahora mismo debería ser el 11 titular. No sé qué pensáis. Hay algunas posibilidades, algunas variantes. Quizá lo de Ugarte pueda estar un poquito más en entredicho. Puede entrar Bentancur perfectamente. No suele jugar con dos delanteros, no creo que lo vaya a hacer Marcelo Bielsa. Y esto es Uruguay, siempre competitiva y siempre peligrosa. Disfrutaremos, por supuesto, de la Copa América, igual que de la Eurocopa. Un abrazo, chao.